Buenos días a los asistentes. Vamos a cerrar las quintas jornadas en el lugar, quintos encuentros, con Javier Delgado Palomar. La trayectoria de Javier va muy ligada a la de Montserrat, va en paralelo, trabajan en el mismo sitio. Entonces lo que dije ayer pues es válido para... Lo que dije de Monse es válido para Javier. En cualquier caso, pues él está ahora mismo trabajando en una tesis doctoral sobre la figura de Jaime Balmes, una figura importantísima de filosofía española. Trabaja también en la Fundación Gustavo Bueno. Y bueno, pues podéis encontrar textos de él en el Basilisco, en el Catulepas y en un montón de sitios de internet fundamentalmente. Él va a hablar, el título de su conferencia es Efectos de la Constitución del 78 en la sociedad española actual. Yo no conozco en profundidad la conferencia, me imagino que es una visión crítica, como es obligado, de esta Constitución prácticamente sagrada a día de hoy, y que él se va a encargar pues, de triturar en la medida de lo posible. Así que bueno, pues que comience y... Bueno, pues muchas gracias, Iván. Lo primero es agradecer a Iván especialmente y a toda la asociación Isabel de Cervantes pues la amable invitación para que estemos aquí hoy y que se pueda repetir otras veces y que se mantengan. Yo creo que después de 5 años ya son unos encuentros que cogen cierta entidad institucional y que merece la pena mantener y seguir celebrándolo. Venga, vamos a empezar. La conferencia va a tener más o menos 2 partes y una pequeña introducción en la cual les contaré el mito del político de Platón. En la primera parte quizá pueda ser un poco más farragosa o aburrida para los que lo conocen y difícil para los que no lo conocen, porque voy a intentar explicar rápidamente y con unas líneas generales la filosofía política materialista del profesor Gustavo Bueno. Y después, y es que es un momento inexcusable, yo estaba pensando en prescindir de este momento de la conferencia, pero es un momento inexcusable porque si no luego no se va a entender lo que voy a decir de la Constitución del 78 y del presente. Y después, en una segunda parte, ya hablaremos de lo que es una Constitución, de lo que es la Constitución del 78 y de los efectos, o algunos de ellos, los más importantes, que ha tenido sobre el cuerpo de la sociedad política. Bien, pues vamos a empezar con una introducción que es el mito del político de Platón. Lo que pretendo con esto no es dar una explicación mitológica de la historia o de la filosofía política, sino luego ver cómo la filosofía política explica el carácter mitológico del mito. Dentro de sus últimas obras de Gustavo Bueno, el mito de la cultura, el mito de la izquierda, ha establecido una tipología de los mitos, entre mitos oscurantistas, que son los que entorpecen la comprensión de la realidad, digamos, mitos luminosos, que es todo lo contrario, proyectan luz sobre la realidad y ayudan a entenderla, y mitos ambiguos, que ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, se trata de demostrar cómo el mito del político es un mito luminoso en el sentido que contribuye a explicar ciertos aspectos de la realidad de la filosofía política. Sin embargo, no es explicar la filosofía política a través del mito, sino el mito a través de la filosofía política. Bien, el mito es muy largo, aparece en el diálogo de Platón llamado El Político, aquí está publicado en la traducción de Gredos, y es un mito en el que hay 2 épocas muy marcadas. Primero está la época de Cronos. Es una época en la que los hombres viven en rebaños pastoreados por los dioses, pastoreados por Cronos. Y son un tipo de sociedad que es convergente, porque nadie puede salirse del rebaño sin que el dios vuelva a meterle en él. Y así pasa. Los hombres son naturales, nacen de la tierra, como en la película esta Amanece que no es poco, la de José Luis Cuerda, que alguno la ha visto. Los hombres nacen de la tierra, es decir, es una vida natural, paradisíaca y totalmente convergente. Pues Cronos, viendo que todo va más o menos bien, abandona sus labores de pastoreo
abandona a los hombres y los hombres tienen que organizarse ellos políticamente, ¿no? Y entonces empieza la época de Zeus, la época de las instituciones, la época de la política. Esa época está dominada pues, por todo lo contrario. Los hombres no están pastoreados por los dioses, tienen que hacer instituciones, construir el Estado, y es un tipo de sociedad que es totalmente distinta a la otra. Es una sociedad donde las divergencias son lo que priman y que tiende a la degeneración y a la multiplicidad. Al igual que en la época de Cronos se tendía de la multiplicidad de los individuos sueltos a reunirlos en un rebaño hacia la unidad, en esta la unidad va hacia la multiplicidad, con lo cual va, según Platón, hacia su degeneración, y llega un momento tal de degeneración de la sociedad política y de la naturaleza incluso, porque el mito está conectado con la naturaleza. Es decir, para los griegos era una anomalía que el sol nocturno, las estrellas giraran de este a oeste, de oeste a este, y luego por el cielo diurno el sol girara por la eclíptica en dirección totalmente contraria. Esto para ellos era causa de catástrofes y es algo que recoge también el mito, ¿no? Entonces empieza la época de las catástrofes, en la época de Zeus. La época infinitesimalmente más cercana de la época de Zeus a la de Cronos es la época que Platón describe en el mito de otro diálogo llamado Critias, que es donde describe la Atlántida y la Atenas primitiva. Entonces esa es la sociedad más perfecta, la que está más cerca de la época de la unidad. Las características de la Atenas primitiva son las mismas que las de la República, coinciden exactamente los estratos, la distribución, etcétera, pero resumido, ¿no? Y a partir de ahí hay unos desastres naturales provocados por estos ciclos celestes que acaban con la Atlántida y la propia Atenas empieza a degenerar hasta que llega a la época de Platón, donde está en el colmo de la degeneración, para él, ¿no? Hasta aquí el mito. Ahora la filosofía política materialista. En la filosofía política materialista empezamos a partir del concepto de sociedades naturales. Las sociedades naturales son las sociedades que describe la antropología, por ejemplo, o las sociedades de la prehistoria, del paleolítico, de los inicios del paleolítico. Son sociedades que tienen algunas de las características que mencionábamos en el mito del político, de la época de Cronos. Son sociedades que, en contra de lo que se dice del mito del buen salvaje, o que son igualitarias, libres, etc., pues es todo lo contrario. Son las sociedades más totalitarias que pueden existir. Ningún individuo puede salirse del grupo sin que rápidamente el jefe o los líderes del clan le vuelvan a someter. No hay divergencia posible de opiniones o de ideas y se vive en una especie de mitologización temporal. ¿Qué quiere decir esto de la mitologización lógico-temporal? Pues que no hay capacidad para establecer planes y programas políticos, puesto que no hay sociedad política. No hay capacidad de recordar, de tener anamnesis, decía Platón, de recordar más allá, por ejemplo, de 2 generaciones del abuelo, ni capacidad para establecer unos planes y programas que vayan más allá de la próxima cacería o de la próxima... es decir, es una sociedad natural humana, pero cogenérica con la de los animales. Como puede tener un castor que hace una presa, pero no tiene una prolepsis política, un plan de acción, un plan y un programa de acción política de escala, digamos, secular, como luego tendrán las sociedades políticas. Entonces, por muchos motivos, esta sociedad se descompone y surgen las sociedades políticas, pero no es un corte, digamos, total o que se vea, sino un proceso evolutivo, digamos, un proceso de refundición, un proceso en el que unas tribus se enfrentan a otras, en el que se suman unas a otras, unos grupos dominan a otros, y este concepto va a ser clave para la siguiente fase de la exposición. Unos grupos dominan a otros, y a partir de ahí pues, se genera un tipo de sociedad que es diferente a la de los primitivos o salvajes, se puede llamar así. Es una sociedad donde prima la divergencia, otra vez como en el mito del político,
donde hay diferentes fuerzas que se oponen unas a otras, donde tienen diferentes resultados, y es una sociedad política y divergente, y no en el sentido de que sea una sociedad abierta, como por ejemplo plantea Popper, sino en el sentido de que esas divergencias tienen que ser capaces también de ser dominadas. ¿Y cómo son dominadas? Pues precisamente porque en este proceso de constitución de la sociedad política lo que se está formando es lo que nosotros llamamos el núcleo de la sociedad política. El núcleo de la sociedad política lo componen los conceptos de eutaxia y poder. Bueno, el poder, pues más o menos todos sabemos o tenemos una idea, aunque sea confusa, de lo que es, pero lo de eutaxia requiere una explicación. Eutaxia es un concepto político introducido por Aristóteles en el libro sexto de la política. Dice: la salvación de la oligarquía es la eutaxia. Eutaxia literalmente es buen orden, traducido del griego. Y la eutaxia la definimos nosotros, o Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, como la capacidad que tienen determinados grupos, ¿no?, para poner a toda la sociedad política a girar a su alrededor como el Sol pone a girar a los planetas. Este núcleo nunca puede ser toda la sociedad política. Esto se dirige directamente contra la teoría política de Aristóteles, cuando plantea que el gobierno de uno es la tiranía, el gobierno de muchos la democracia. Es imposible que sea de todos la democracia. Es imposible que sea el gobierno de uno solo, o que sea el gobierno de todos. Todos no podemos gobernar, y uno solo tampoco. Siempre son algunos, siempre es un grupo. Y ese grupo es el que, como ya he dicho antes, pone a girar al resto de la sociedad política en su torno. Es el grupo dominante. Por ejemplo, ayer en la conferencia de Montserrat Abad se veía como al principio del siglo XIX, en la Guerra de la Independencia, el núcleo de la sociedad política española estaba constituido por la aristocracia y el rey, que era la clase dominante, que era capaz de poner a girar a su alrededor toda la sociedad política. Sin embargo, hay un proceso revolucionario que ataca precisamente a ese núcleo de la sociedad política, y lo que se pone es otra clase, otro grupo a dominar, que ya no es los aristócratas ni los sacerdotes también, que se me pasaban, que también estaban en ese núcleo de la sociedad política del antiguo régimen, sino que se ponen otros grupos, que son los grupos de los comerciantes, de los burgueses, digamos, de los liberales. Se ponen a organizar toda la sociedad, a girar en su torno a toda la sociedad española. El núcleo es simplemente esto, eutaxia y poder, y es muy abstracto, aunque se puede aplicar, como acabo de decir, a la sociedad española. Más allá del núcleo, o cubriéndole, está lo que llamamos el cuerpo de la sociedad política. El cuerpo, aquí es necesario que les exponga un cuadro que viene en este libro, Ensayos sobre las categorías de las ciencias políticas, donde también se exponen estos temas que estoy hablando sobre la eutaxia y el poder. Es un libro publicado en el año 1991 por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. Es una edición preparada por Pedro Santana, una edición fantástica con unos índices y onomásticos al final y unos apéndices que pueden servir de introducción para el interesado, para el que le interese de la filosofía política, del materialismo filosófico y de Gustavo Bueno. Pues bien, en este libro Gustavo Bueno ofrece esta teoría del núcleo y el cuerpo de la sociedad política. Entonces, esta teoría del cuerpo se dirige críticamente, fundamentalmente, contra las teorías de Montesquieu. Frente a los tres poderes de Montesquieu, esta teoría plantea 9 tipos de poderes diferentes que se dan en el cuerpo de la sociedad política. Divide la sociedad en ramas del poder y capas del poder. Las ramas serían la cooperativa, estructurativa, determinativa. Las capas conjuntiva, basal y cortical, y voy a explicar muy brevemente lo que significa. La capa conjuntiva es la capa, digamos, de los políticos.
la capa de donde está ese grupo que mantiene la eutaxia en el núcleo. Son los gobernantes, son los jueces. En esta capa se encuentran los tres poderes precisamente de Montesquieu: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La capa basal tendría que ver más bien con cuestiones de economía política, cuestiones que Marx llamó del desarrollo de las fuerzas productivas, cuestiones sobre la extracción, sobre la redistribución de la riqueza en el mercado también, sobre la planificación de la extracción de recursos, por ejemplo. Y la capa cortical es la capa que cubre al cuerpo de la sociedad política, en el sentido que es a través de ella como se establecen las relaciones con otras sociedades políticas que la envuelven. Es la capa de las relaciones diplomáticas, de los militares, del comercio exterior y en general de todas las relaciones con otras sociedades que no son la de referencia, ¿no? Entonces, estos 9 poderes que recubren los poderes son en la conjuntiva, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; en la basal, el gestor, el planificador y el redistribuidor; y en la cortical, el militar, el federativo y el diplomático. Estos 9 poderes son los que, digamos, componen el cuerpo de la sociedad política. En principio estamos hablando en general, de cualquier sociedad política. Ahora pasaremos a hablar de España. Pero en principio estamos hablando en general de esto, de forma abstracta o filosófica. Entonces, se trata de ver ahora cómo la Constitución del 78, donde ayer se paró Montserrat Abad, después de ese recorrido tan erudito, tan prolijo y tan apabullante que hizo por todas las constituciones del siglo XIX, se trata de ver cómo la Constitución del 78 ha influido en estas capas y ramas del poder del cuerpo de la sociedad política o en su núcleo también. Ayer en el debate me parece que quiero introducir otro concepto que ayer salió en el debate y creo que es fundamental para entender lo que significa la Constitución en general y la Constitución del 78 en particular. Y es el concepto... ayer, por ejemplo, Alfonso manifestaba pues, sus recelos, ¿no?, ante el hecho constitucional, porque decía, si ya hay unas leyes, un rey, hay una... ¿Por qué? ¿Por qué hacer una constitución si ya hay, digamos, otro tipo de constitución? Y tenía en parte razón, es decir, hay que distinguir entre la constitución material, o la sistasis, o en griego constitutio, en latín, de la constitución formal o en el sentido jurídico y no político. La constitución política es la material, la sistasis; la constitución jurídica es formal o escrita, la constitución escrita. Es decir, puede haber sociedades políticas que existen realmente y que son verdaderas sociedades políticas que no tienen constitución formal, aunque sí tengan leyes, ¿no? Sí tengan leyes escritas, pero que no tengan una constitución formal, como en el caso de, no sé si salía ayer, de Gran Bretaña o de Inglaterra, que hablábamos también en el debate. Y la cuestión es cómo influye la una en la otra. La constitución escrita no es capaz de generar una constitución material. La constitución formal no es capaz de generar una constitución material. Si un grupo de personas, aunque estén en el poder, se dedican a hacer una constitución, digamos, alternativa, eso no genera una sociedad política, sino que la sociedad política está antes. Y ese resultado constitucional es un proceso, digamos, que también lo mencionábamos ayer, de refundición de otro tipo de realidades anteriores que pueden a veces refluir o aparecer como principios en el presente.
Pues bien, creo que ya lo he dicho, lo que se trata por nuestra parte es de ver cómo esta Constitución última, la de 1978, ha influido en el cuerpo y en el cuerpo de la sociedad política, puede que en su núcleo. Hay que entender que el Franco, en la época de Franco, no había una constitución escrita, había unas leyes, digamos, pero sí había una constitución formal. Este problema se planteó al principio de la redacción de la Constitución, es decir, era necesario el rey, era necesario apoyarse en la legalidad anterior. Ojo, legalidad anterior. Con esto quiere decir que nosotros en la Constitución refrendamos la legalidad del régimen de Franco, cuando mucha gente, incluso políticos que están en el gobierno, dicen que el régimen de Franco era ilegal. Y solamente de lo legal puede surgir de lo legal. Es el cierre postulatorio precisamente de las ciencias jurídicas. Este cierre postulatorio acerca la Constitución a la teología dogmática, dice Gustavo Bueno en este otro libro llamado Panfleto contra la democracia realmente existente, ¿no? La teología dogmática, pues ustedes saben, es una disciplina que trata sobre la revelación, es decir, sobre la Biblia, no sobre la idea de Dios. Es como la Constitución no trata sobre la política, sino que son una serie de verdades ahí reveladas que se presentan como principios axiomáticos capaces de realizar un cierre operatorio tal que controlen toda la vida política. Pero claro, eso es imposible. Eso es imposible porque el totalitarismo es imposible. Las constituciones democráticas se presentan como totalitarias. Totalitarias, como decían los escolásticos, totalitarias del principio, es decir, las constituciones se presentan como si hubiera sido toda la sociedad, el total de la sociedad, la que se otorga a sí misma las leyes. Luego, pues, otro tipo de totalitarismos fascistas o comunistas son totalitarios a quem, al final, ¿no? Lo que quieren es controlar toda la sociedad, terminar controlando toda la sociedad, aunque ellos saben muy bien que empezó siendo solo una parte. Pues bien, el totalitarismo decimos que es imposible, es como un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque es contradictorio con el concepto de eutaxia, que está en el núcleo es contradictorio con el concepto de eutaxia, con la idea de eutaxia, que implica que son siempre unos grupos sobre otros, nunca todos. Pero eso sí, nuestra Constitución se presenta ideológicamente como si hubiéramos sido todos, ¿no? El totalitarismo, a puro. Esta analogía que tiene la Constitución escrita de 78 con la Biblia, pues se manifiesta también en el cuerpo de los juristas, del derecho constitucional. El derecho constitucional es como la teología dogmática, es la que estudia precisamente estos principios, que no son nunca principios, sino que son... Pero tampoco ayer decíamos, las constituciones son como una gramática que se impone a una lengua escrita que ya está funcionando bien. Esa analogía pues tiene cierto recorrido y puede servirnos para entenderlo, ¿no? Para entendernos en un principio, pero no es lo mismo los postulados científicos cerrados, digamos, que pueden darse en geometría o en la gramática, que estos cierres que no son categoriales, decimos nosotros, ya que esto implica la teoría de la ciencia del profesor Gustavo Bueno también, en la cual no me voy a meter. Es decir, las ciencias digamos, físico-químicas naturales establecen cierres que son capaces de ahí darse la verdad científica, por explicarlo rápidamente, mientras que las ciencias sociales, betaoperatorias, decimos nosotros, no son capaces de abstraer a los objetos y entonces es imposible que cierren, aunque se presentan como cerradas. La economía, las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, el derecho constitucional, se presentan como ciencias cerradas, pero es ideológicamente que se presentan como ciencias cerradas. Entonces, la Constitución actúa como una serie de principios intocables, prácticamente,
Es una Constitución muy rígida, esta del 78. Ayer hacíamos una distinción que era entre constituciones flexibles y rígidas, que era la que las flexibles son las que son, digamos, fáciles de cambiar, ¿no? Como la que tienen en Venezuela, y las rígidas pues serían como las nuestras, las sociedades más avanzadas, ¿no? Entre comillas, o las democracias homologadas, ¿no? Vamos a quitar eso de avanzadas. De las democracias homologadas ahí es más difícil andar toqueteando los principios revelados. Principios que no son principios, vuelvo a decir, antes no he terminado de explicar esto, son finales, son resultados, incluso los de la geometría, los principios de Euclides no son realmente principios axiomáticos, sino conclusiones finales, o sea, resultados de otro tipo de razonamientos que no están en los principios. Entonces, ¿qué quiere esto decir? ¿Qué quiere esto decir traducido a nuestro caso? Que la Constitución del 78 viene directamente de Franco. Viene directamente de la época de Franco y es una refundición de ideas que ya estaban funcionando en la época de Franco. La época de Franco es una época que se parece un poco a la época de Cronos, ¿no? En el sentido de que se mantiene la unidad, es una época más totalitaria, pero esto simplemente como metáfora, no, realmente la época de Cronos es la sociedad natural, no la época de Franco. Yo no estoy diciendo que Franco, y no quiero que se entienda así, por favor, que Franco sea Cronos y la democracia sea Zeus, porque esto sería explicar mitológicamente la historia. Sí, lo que estábamos diciendo era que la sociedad natural era Cronos y la sociedad política en general es Zeus. Entonces la Constitución, el Franco, o la época de Franco, tiene la virtud, o digamos, el resultado de haber preparado a la nación española para la democracia, sencillamente. O sea, produjo lo que Marx llamaba el proceso de acumulación para que todos, para elevar los niveles de vida, digamos, con la tecnocracia, con el 600, con el piso, de hipoteca, es decir, un tipo de sociedad ya a finales de los años 60 y a principios de los 70 que estaba preparada para pagar el salto a la democracia homologada. Y esto es lo que ocurre pues, después de la muerte de Franco y con la redacción de la Constitución. Una Constitución que para nada ataca al núcleo de la sociedad política. No es una Constitución revolucionaria, digamos. No es una Constitución que rompa con el pasado o que intente ordenar a la sociedad política con otra racionalidad que no fuera la anterior. Los cambios están en el cuerpo, no en el núcleo. ¿Cómo afecta la Constitución del 78? Afectará a lo que he dicho antes de las capas, de las ramas, a los 9 poderes, pero no al núcleo, porque en el núcleo de la sociedad política española siguen estando las mismas familias. Siguen estando las mismas familias que en la época franquista, haciendo girar a toda y la misma clase dominante, haciendo girar a la sociedad política española en su torno. No es como en la Constitución de 1812, que ayer explicaba Monse, en la que sí hay un ataque directo al núcleo de la sociedad política y se sustituyen ahí unas clases por otras. En esto en realidad son las mismas familias gobernantes del régimen franquista las que siguen en el poder. Ahora bien, si el núcleo está intacto, la Constitución sí que tuvo y sí que tiene, sigue teniendo, porque claro, por eso también es tan difícil hablar de esto, porque el proceso no ha terminado. Las consecuencias, aquí se habla con las consecuencias, se titula la intervención Consecuencias de la Constitución, pero las consecuencias todavía no se pueden extraer todas cuáles son. Se pueden ver pues algunos efectos que ha habido realmente y se puede intentar pues ver por dónde pueden ir,
pero mientras que la democracia no haya terminado, no se podrá valorar. Digamos, de verdad, de un modo filosófico y no adventicio. Hasta que la democracia no pase al terreno de la historia y deje de estar en el terreno de la política, de la praxis política real, no se podrá analizar bien esas consecuencias, ¿no? a las que me refiero en el título. Pues bien, podemos empezar a ver algunas de estas consecuencias. En la capa conjuntiva, yo creo que la capa conjuntiva, vuelvo a recordar, es la capa donde están los políticos, los juristas, los gobernantes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial de Montesquieu, ¿no? ¿Qué cambio ha habido ahí? Pues parece evidente, ¿no? Voy a tratar solo los más evidentes y los más importantes. Pues que España se transforma en una democracia en la que hay elecciones cada 4 años, hay múltiples partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PP, los partidos nacionalistas, y eso pues ha generado pues esta capa conjuntiva influye en las otras también. O sea, las capas no están, digamos, de forma sustancialista, cada una por su cuenta, sino que están relacionadas unos poderes con otros, y por eso todo eso es tan complicado. Es un concepto ahí de capas y ramas, de 9 poderes, de diagonales, rectas, matrices, que son unas relaciones tan grandes que por eso hay tantas variables que por eso es imposible cerrarlo, entre otras cosas, ¿no? La democracia pues ha tenido un papel determinante pues, en toda la vida política de la nación española en estos últimos 30 años. Bien, en la capa basal, que es la capa del desarrollo de las fuerzas productivas y de tal, pues el efecto más importante que ha tenido la democracia pues ha sido el ingreso en la Comunidad Económica Europea y aceptar pues, sus imposiciones económicas a cambio de dinero, de los fondos de convergencia, que llaman ellos. Es decir, la consecuencia ha sido que se ha destruido el tejido industrial franquista. Se ha destruido la empresa pública a través de las reconversiones industriales de principios de los 80, que generaron paro, desestabilidad social, las luchas sindicales, Euskalduna en el País Vasco, los astilleros españoles en Cádiz, asuntos que todavía colean. Por ejemplo en Asturias todavía está Izar, los astilleros ahora mismo en lucha. Y la aparición de lo que nosotros llamamos el mercado pretórico de mercancías también, que es que haya mercancías de todo tipo y abundantísimas en todos los puntos de la globalización, ¿no? El mercado pretórico. Y en la capa cortical, que es la capa de las relaciones exteriores y diplomáticas, pues ha estado el ingreso en la OTAN, está también el efecto de que el servicio militar dejó de ser obligatorio y ahora es un ejército profesional, ¿no? No se puede apuntar por aquí. Bueno, estos son, yo creo que los 3 ejes más importantes, o los 3 efectos más importantes que ha tenido ahí la Constitución en las capas del poder. Luego hay otros efectos que afectan, digamos, a todo el contorno, al cuerpo en general, ¿no? Como es, por ejemplo, en el preámbulo, pues el segundo artículo, que Gustavo Bueno Sánchez y Santiago Abascal en este libro, en defensa de España, razones para un patriotismo español, pues plantean muy bien que es todo el problema de las autonomías, ¿no? El problema
de si las nacionalidades históricas tienen derecho a la autonomía, pero la unidad de España no se puede romper. Entonces parece que hay ahí una contradicción, ¿no?, que aprovechan ciertos partidos, los partidos nacionalistas, como el PNV o Esquerra Republicana, pues para proyectar últimamente documentos como el Estatuto de Cataluña o el Plan Ibarretxe, que atacan directamente a la unidad del cuerpo político. Es decir, tienden a fracturar, a ir, como en la época de Zeus, a ir de lo uno a lo múltiple, ¿no? Y en ese sentido degenerar el cuerpo de la sociedad política. La cuestión es que todo esto, como no es una ciencia cerrada, es un proceso infecto, y como hemos caracterizado antes a las sociedades políticas como divergentes, lo que se trata es de ver también cómo la Constitución ha anulado unas divergencias y ha fomentado otras. Por ejemplo, hay dos tipos de divergencias en el seno de la sociedad política: las divergencias, digamos, virtuales, y las divergencias efectivas. Lo explico con un ejemplo. Una divergencia virtual es aquella que se puede producir, pero también se puede evitar que se produzca, ¿no? También, bueno, eso también es una efectiva. Vamos a ver si lo consigo explicar de otra manera. Vamos a ver. La lucha entre los patrones y los propietarios, ¿no?, de los medios de producción por el control basal de la sociedad política es una lucha virtual. Hoy, porque ha sido neutralizada. O sea, es una lucha que podría darse. Quizá los intereses de los obreros siguen siendo hacerse con los medios de producción, pero realmente no es algo que intenten ni se muevan por ello. Han llegado, digamos, a un acuerdo con los patrones en general, vía sindicatos y vía obrero a obrero individual, de tal manera que se ha neutralizado esa contradicción que era efectiva en otros tiempos de luchas, y ahora se convierte en una divergencia virtual. Virtual, que es posible, pero que no se da efectivamente, ¿no? No sé si queda un poco más o menos claro esto así. Entonces, y sin embargo, pues, divergencias que eran virtuales en la época de Franco, como estas que hemos explicado antes de las nacionalidades, pues se han vuelto efectivas. Aunque bueno, es verdad que los crímenes de ETA empezaron ya en la época de Franco, Esto, lo que pasa es que la Constitución Democrática, con el proyecto de autonomía, les ha hecho, pues, un gran favor, y les ha dado instituciones, y les ha dado infraestructuras, y les ha consentido hasta tal punto de que muchos tenemos la sensación de que las fuerzas de seguridad del Estado no funcionan en el País Vasco con el problema de ETA, ¿no? Ahora, solo últimamente Francia se ha puesto a colaborar. Francia siempre ha sido, además, el santuario, ¿no? Y bueno, aunque parece que también la ETA y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco se degenera y pierde votos, pierde en estas últimas elecciones, pierde cada vez menos masa social que les apoya, etc. Pero siguen siendo un problema efectivo, no virtual, ¿no? Mientras que otros problemas, como este de la lucha de clases, en sentido marxista, han sido resueltos, han sido anegadas las izquierdas y las derechas en el océano democrático. En esto conecta mi intervención con la de Montse. Montse presentó una visión que, aunque no lo dejó explícitamente, el argumento del siglo XIX y del siglo XX también es una lucha constante entre diferentes generaciones de izquierda entre sí, de la izquierda liberal, de la izquierda comunista, de la izquierda anarquista, socialdemócrata, con modulaciones de la derecha que están pretendiendo, pues, volver al antiguo régimen,
o tener otro tipo de estructuras sociales que no son las típicas de la izquierda, ¿no? Entonces, al llegar a la Constitución del 78, el efecto fulminante de la democracia es acabar con eso, acabar con las izquierdas y derechas. No hay izquierdas y derechas ya, están ahogadas, anegadas, ecualizadas en el infierno democrático, iba a decir, no, en el océano democrático. En el océano democrático están anegadas esas izquierdas y derechas. Es decir, ¿qué quiere esto decir? Que tanto el Partido Popular pues tiene que mantener el estado de bienestar, pagando pensiones, pagando paros, y haciendo unas políticas socialistas, y el Partido Socialista pues tiene que hacer una política capitalista en la que favorece a los comerciantes, a los banqueros, al capitalismo y a los dueños de los medios de producción. Es decir, que en el fondo son iguales en eso, no en todo, no en todo, porque sí que ante el problema de España pues diferentes partidos han tomado diferentes posturas. Izquierda Unida optó por el federalismo, el Partido Socialista, siempre ambiguo, pues no se sabe muy bien, ¿no? Y el Partido Popular parece que es el único que claramente opta por una opción, digamos, que es heredera de ese constitucionalismo liberal del XII y del siglo XIX, en el sentido de que apuestan, y lo han dicho en muchas ocasiones, aunque claro, esto que dicen los políticos por televisión y por las campañas, pues no sé, hasta que no están en el poder. Claro, hemos visto al Partido Popular en el poder y aquí no ha cambiado nada. Se han seguido el estado de las autonomías, ha seguido el festival exactamente igual. Y esto pues es seguramente porque la Constitución actúa como un contexto determinante del cual es muy difícil salirse. Estos principios revelados de los que hablábamos antes, el que se sale de ellos o el que intenta cambiarlos, pues es automáticamente una persona ilegal, un terrorista, lo que sea. Solamente tiene derecho el concilio, digamos, el concilio de la capa conjuntiva, el Tribunal Constitucional y el Gobierno y el Parlamento, el Senado. Solo ellos tienen la capacidad de eso, y no parece que estén por la labor. No parece que estén por la labor y parecen haber convertido el juego de la política de las elecciones en un juego en el cual a ver quién gobierna para coger el dinero público, sencillamente. Porque los contextos no les dejan ir más allá. Bien, no sé cuánto tiempo llevo, 40 minutos o 45. La una menos 4 minutos. La una menos 4 minutos. Bien, casi una hora, han sido 50 minutos. No me quiero alargar más, quiero que empecemos a hablar entre todos. No me gusta dar conferencias y tal, sino que me gusta más hablar con la gente. Y entonces voy a terminar ya. La cuestión se trata de este cuadro en el que están representados, no sé si lo ven muy bien desde ahí, y luego se lo acerco para ver. Es un cuadro que es como una matriz de filas y columnas, que es el cuadro que les he explicado antes. Esto, pues, para establecer una analogía y para terminar ya, las columnas, digamos que son, como cuando se hacen los cestos o los tejidos, son la trama, y las filas, la urdimbre de este tejido que es la sociedad política. Pues bien, dicho en plata ya y en general, yo pienso que por lo que se ha dicho aquí, la Constitución de 78 ha tenido el efecto fundamental de aflojar la unidad, de aflojar en los nudos que atan este tejido social, trama y urdimbre de la sociedad política. Y ese sería el efecto que se puede ver fundamentalmente, siempre teniendo en cuenta que es una realidad infecta, o sea, no hecha, no terminada, no hecha, infecta, no que esté con una infección de hongos o parásitos. Aunque puede ser, si no lo sé. Y entonces, el efecto fundamental, vuelvo a repetir, es el de aflojar esa trama y esa urdimbre. ¿Y a dónde nos puede llevar ese aflojar? Yo no lo sé, no lo puedo decir, pero desde luego en este libro
de Gustavo Bueno Sánchez y Santiago Abascal se plantean esas cuestiones de las amenazas y de los peligros que pudieran acecharnos. Y ya me callo, no digo nada más y les dejo a ustedes la palabra. Si alguno tiene alguna pregunta o cualquier cosa que decir, aunque no sea a mí, sino entre ustedes, Yo simplemente espero que la primera parte, esta que era más teórica, no se les haya hecho muy insoportable o muy indigesta y que por lo menos haya yo conseguido explicarlo con un poco de claridad. Sí, entonces. Bueno, algo que tiene que ver con esto y que hemos tratado y que yo creo que sería bueno que lo comentases. ¿Por qué en el régimen franquista, que no era tampoco homogéneo, hubo ciertas corrientes que al final pues no consiguieron imponer su visión y mantener el régimen como tal, sino que al final acabaron sometidas a la Constitución del 78, ¿no? ¿Qué factores puede haber ahí? Sí, efectivamente. En el proceso, digamos, constituyente, o que aquí se llama transición, ¿no? Aquí, la transición española. En el proceso constituyente, yo me imagino que cuando Franco muere, pues tampoco tiene intención, aunque esté todo preparado, tampoco tiene intención de que eso sea una democracia al uso, ¿no? Sino que el régimen se continúe y se perpetúe en la figura del rey y de algunos de los ministros suyos. Sin embargo, yo creo que ahí pues se ve que para favorecer, simplemente para favorecer por el desarrollo del capitalismo y por el desarrollo pues, de las naciones del entorno, de los Estados Unidos, simplemente convenía más por el contexto que España ya saliera de ese tipo de régimen más o menos autárquico y que abriera fronteras, mercados y con más facilidad, y entonces la democracia aparecía como algo mejor para España, para algunas clases. Sin embargo, tienes tu razón, hay otras fuerzas, otras clases que llaman los democráticos nostálgicos o del antiguo régimen, ¿no? Del régimen franquista, y eran muchos, eran muchísimos. Como decíamos ayer, cuando se muere Franco todo el mundo era franquista, y miles de personas y cientos de miles de personas desfilan por delante de la tumba del caudillo, y unas semanas antes, unos meses antes o un año antes da un discurso en la Plaza de Oriente que aquello es, pues, que los de Zapatero no están tan llenos, ¿verdad? Y entonces hay unos elementos que pretenden pues, que siga ese régimen, pues, sobre todo pues, aunque sea basado en la figura del rey, como dijo Franco y tal. Son sobre todo militares. Mira, voy a contar un caso, contaba hoy en el desayuno, que es como justo después de un año, un caso pues, muy curioso, porque demuestra además cómo no podemos conocer efectivamente la historia que estaba, o sea, el presente en marcha en su totalidad. Cómo solamente después de cierto tiempo, cuando alguien se decide hablar, en este caso 30 años, o un tribunal reconoce algo, pues podemos dar cuenta de lo que pasó. En el año 1979, muchos de ustedes recordarán que hay un incendio en el Hotel Corona de Aragón. Hay una convención de militares del antiguo régimen, todos muy afines a Franco, todos muy duros y todos mosqueados por el hecho constitucional del año antes. Pues bien, en ese hotel se produce un incendio y mueren 80 de ellos. Y hay 100 heridos. Uno de los supervivientes fue el general Armada, que luego tendría un papel fundamental en el golpe del año 81, 2 años después. Pues bien, este año, después de 30 años, siempre se dijo que aquello había sido un incendio pues, provocado por una freidora de un bar que había abajo que provocó unas llamaradas y aquello se incendió. Pues bien, en febrero de este año, del año 2009, el
el Tribunal Supremo ha reconocido que aquello fue un atentado terrorista, pero no se sabe obra de quién. Han encontrado pues, han reconocido que todo el hotel estaba inundado, o sea, como si por el papel, por detrás del papel hubieran metido, era napalm, que estaban todas las paredes por dentro empapadas, y cuando se provocó el incendio el hotel ardió pues como una tea, con todo impregnado de gasolina, ¿no? De napalm. Entonces allí pues había poco, son ahora unos periodistas del Heraldo de Aragón los que están investigando. Parece ser que en aquel momento pues solamente había un sitio donde se podía conseguir una pala, ahí en Zaragoza, eran solo militares los que tenían acceso a ello, y nadie reivindicó nunca ese atentado. Entonces, pues ustedes establezcan las analogías, por ejemplo, con el 11 de marzo de 2004, donde tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, aunque haya habido ese juicio, ¿no? Tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. Entonces, yo no te puedo decir, Antonio, si aquello que ocurrió en el Hotel Corona de Aragón pues fue un ataque de guerra sucia del Estado, de las cloacas del Estado, digamos, como puede ser el Orgal, o como ha pensado el diario El Mundo que podía ser el 11 de marzo de 2004. Pero desde luego algo bueno está salido ahí en Dinamarca, ¿no? Como decía Hammer. Y la cuestión es que al final fueron los demócratas los que vencieron en todo este proceso, por supuesto, como padecemos hoy, o hubiéramos padecido otra cosa de haber sido lo contrario. Bueno, primero enhorabuena al ponente. Yo creo que ha sido una posición magistral, ¿no? Un desarmamento conceptual que realmente yo creo que no deja resquicio en el análisis, ¿no? Es decir, es una trabazón tal que no hay ningún resquicio a que algo se pase teóricamente. Es decir, yo creo que el análisis es perfecto desde el punto de vista teórico. Y además, digamos, las perspectivas que se pueden sacar sobre las consecuencias que se pueden sacar, las perspectivas por lo que pueda ir la cosa, ¿no? Desde el punto de vista político en España, yo creo que un análisis como este pues apunta muy bien a por dónde pueden ir, ¿no? Entonces, yo creo que el juego que las vinculaciones que esa trama que has expuesto permite, en cuanto a las transformaciones que se pueden establecer a través de esa red, se puede definir con tal precisión que vamos, yo estoy hasta asustado, incluso desde ese punto de vista. Por ejemplo, pues, los vínculos, por ejemplo, entre las ramas y las capas de poder, desde el punto de vista los vínculos en diagonal, por ejemplo, todo el mercado laboral, toda la estructura del mercado, pasado a través de lo que es el Estado de las autonomías, es los análisis que dan pie esa perspectiva para poder analizar todo esto, que no se ha hecho. Yo creo que esto debería de ser publicado y bueno, a ver si pues eso, lo político bien un poco, como por ejemplo, desde el punto de vista que muchos periodistas apelan, pero no se ha hecho un análisis de estas características, es decir, cómo el Estado de las autonomías, algún economista que últimamente está saliendo más en la televisión, que está más o menos analizando, Roberto Centeno, ¿no? Pero yo creo que es que esta trama precisamente permite que realmente esos análisis no económicos que hace Roberto Centeno, por ejemplo, esto permite una perspectiva panorámica que esos análisis pierden de vista, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que sabemos, ¿no? Desde el punto de vista qué pérdidas genera en el Estado, en la sociedad política, el que la población no pueda intercambiarse porque no hay un idioma común que se pueda aprender en todas partes, por ejemplo, ¿no? Que desde el punto de vista productivo, por ejemplo, las presiones, pongamos por caso otro ejemplo de los que acabas de poner uno, más o menos la famosa central nuclear de Móniz, ¿no? Cómo fue tanto boicoteada por la ETA, etcétera, y cómo está actuando eso en el tejido industrial español.
los sindicatos, ayer hablamos de un caso que fue premiado por la fundación que publica ese libro que has señalado, ¿no? Fundación en Defensa de la Nación Española. Exacto. Fue premiado como español ejemplar el año pasado un tal Benedict que fue boicoteado por a raíz del premio que le da la fundación, fue boicoteado por los sindicatos ELA y igual y sintió sorpresa. ¿Qué me la sintió? Entonces se fue a la garete, ¿no? Entonces, todo esto, vamos, yo creo que esa trama es decisiva. Quiero decir, que es que no se escapa nada. Teóricamente sabemos lo que ocurre. Pero teóricamente, desde esa perspectiva, yo creo que si no hay... Hay que decir que el mérito también de esta perspectiva no es mío exactamente, sino de Gustavo Bueno en general y de la filosofía materialista y tal. Pero reaplicarlo a lo que es la transición española y todo eso, sí, hay muchos... Es verdad que yo no he querido... Los artistas aquí son muchos. Es verdad lo que tú dices, o sea, la virtud, Pedro, de este sistema de ideas es que puedes dar cuenta de todo lo que está ocurriendo. O sea, yo no he querido tampoco meterme en detalles, como lo estás haciendo tú ahora, de decir, pues sí, una central nuclear, una en Castola, un no sé qué. Es decir, yo he planteado los problemas pues, más generales y en general en las capas, pero sí es cierto que si uno se pone diaméricamente a desmenuzar aquí todos los fenómenos del presente, caen en este cedazo, efectivamente, y este sistema de coordenadas los recubre perfectamente y los explica. Los explica como dialéctica de clases, de estados, como divergencias y convergencias del poder interno del Estado, etc. Claro que sí. El análisis que has hecho respecto de los conflictos virtuales, conflictos efectivos. ¿Tú crees, perdóname, esta pregunta casi te la hago yo a ti, porque se me ocurrió pensándolo. ¿Piensas que tiene algo que ver o se puede corresponder con lo que son peligros y amenazas? Que se habla en este libro, los peligros y las amenazas, lo que habla esto de las emergencias virtuales y, bueno, y efectivas. Lo que pasa es que, dicho por ti, ahí, porque amenaza y peligro, amenaza y peligro son términos muy fértiles, pero quiero decir, no están planteados, de alguna manera, y está, por parafrasear a Kant, pues está un poco desarrollado a modo cascada, vamos a decirlo así, un poco más arbitrariamente. Aquí está sistemáticamente establecido. Entonces, yo creo que un análisis de este tipo es más virtual, más fértil en ese sentido. Porque ahí están recogidas, por supuesto, pero más de lo que se dice que de la realidad en sí, tal como está trabajado. No sé si me explico, pero vamos. Yo creo que es que con esa trama da para un libro mucho más... Claro, yo me veis, cuando empecé a investigar, Iván tuvo la cortesía de avisarnos con tiempo para preparar esta charla. Ya sabía en diciembre, ¿no?, porque iba a celebrarse, que nos iba a invitar a nosotros, y entonces cuando me puse a investigar me vi desbordado completamente y dije, o ordeno esto de alguna manera teórica, donde hable de los problemas principales pero que queden bien ajustados, o puedo estar 3 horas contando ahí detalles, etcétera. Y lo que tú dices da para una obra de análisis de la transición española, por ejemplo, o de... Ya me parece indiscutible, por otra parte. Sí, o sea, que material hay, o sea, que el material está, lo que pasa es que habría que organizarlo, redactarlo. La urdimbre esa que hablas es como si fuese la urdimbre de una cesta. ¿Hay una cesta sola o hay una cesta en cada autonomía? Pues el proceso de generación del cuerpo de la sociedad política, pues precisamente nos lleva a esto, nos lleva a que se esté rompiendo la cesta, efectivamente. Es eso, que a partir de ahí se puedan formar otras naciones políticas, pues depende de su fuerza, o sea, de la autaxia, del poder, ahí sobre todo. Y el poder, pues poder no tienen, porque no tienen ejército. No existe un ejército vasco o un ejército catalán, ¿verdad?, o un ejército gallego. Entonces, lo que ocurre es que
la distaxia viene por otras vías, por ejemplo, como dice Pedro, el mantener ahí unos cuerpos de funcionarios que nos salen carísimos a todos los españoles, unos gobiernos, los gobiernines, estos de autonómicos, con coches oficiales, con decoradores de lujo, y todo eso multiplicado por 17, como ha dicho usted, ¿no? Entonces eso sí que nos va sangrando y además todos los problemas económicos, etcétera, y luego lingüísticos, sobre todo también, ¿no? La lengua es fundamental, ¿no? Es fundamental para mantener, digamos, la igualdad de derechos y de movilidad de las personas por la nación y todo esto es el problema real. No que tengan poder para formar un Estado ahora sí, porque sí. Ya estamos en proceso, digamos, de descomposición de España, no de generación de otras naciones alternativas, aunque está conjugado y es dialéctico ahí, ¿no? Yo te quería hacer una pequeña reflexión. A mí me parece que uno de los productos más acabados del franquismo es la creación de la clase media. Yo te quería plantear la siguiente cuestión. ¿Hasta qué punto el hecho de que la clase media tan abundante que existe en España, fruto, ya te digo, de este proceso franquista, es un colectivo, yo creo, conservador, impide la ruptura de estados de autonomías que todos estamos viendo cuyos efectos son nocivos para la nación? Hombre, pues no sé aquí que el papel de la clase media en todo esto. A mí la clase media me parece en principio que es fundamental para la eutaxia. Es decir, cuando ves naciones que no tienen clase media, como las naciones donde hay un liberalismo puro, ¿no? Como yo que sé, Brasil o en estos sitios donde las desigualdades son extremas, donde hay un grupo de ricos encerrado en una reserva, o en Shanghái o algo así, ¿no? Ese tipo de ciudades donde hay un grupo de ricos encerrados en una reserva y luego pues ves bolsas de favelas y de chabolas inmensas. Entonces ahí la eutaxia pues es muy difícil de mantener en el sentido del Estado y de la sociedad política, pero se queda sin embargo en una sociedad muy propicia para que venga otra sociedad de fuera a quitarle sus recursos, a explotarla, etcétera, ¿no? Que es lo que pasa en los países sudamericanos, ¿no? Hispanoamericanos. Ahora, esto con la clase media pues es diferente. Lo que pasa es que yo la clase media no la veo como que tenga un papel más que de resistencia ahora mismo, sobre todo en el País Vasco o en Cataluña. Es decir, es los que están realmente fomentando la separación de España son, digamos, alta burguesía, y la clase media pues no tiene poder. Realmente no es la que está en el núcleo de la eutaxia, la clase media. Pero la clase su pasividad, o sea, no es un componente fundamental. Que algo se puede hacer por parte de la sociedad, digamos, civil, la llamamos así, con todas las precauciones posibles. Sí, claro que sí, fundaciones, por ejemplo, como la Fundación para la Defensa de la Nación Española, están haciendo una labor estupenda, loable, ¿no? En ese sentido. Pero claro que es una labor también de actos más o menos teóricos, un libro, unos premios, un tal, que es que tampoco se puede ir más allá, por el contexto. Es que si te sales de ahí es ilegal, ¿no? Hombre, se pueden hacer manifestaciones, como hicieron contra el terrorismo, o yo qué sé, pero más el señor de la maza, famoso, ¿no, verdad? El señor que dio con la maza de Castora. Pues claro, es una cosa que es simpática y te cae bien, pero que de ahí a que haya cuadros, digamos, más o menos organizados de la sociedad civil atacando lo que ellos no creen, pues eso es la anarquía o la revolución, ¿no? Y claro, para plantear eso no vale con que no nos guste la situación o que tengas un odio o qué tal, sino tienes que tener poder. Un poder que la clase media no se le ve.
felicito, o lo felicito a usted, porque realmente para mí también ha sido algo precioso, es una visión nueva. Y luego estéticamente, además, se me ocurren 40.000 historias con lo que nos ha presentado de la Urlimbre y demás. Es un símil de muchas cosas, o sea, algo que sirve, esa Urlimbre como la Constitución, que sirve como cesta también, para poner patatas o naranjas, pero por ejemplo no sirve para algo o para aire, o sea, las cosas finas o se pueden escapar por ahí. La idea que llevo. Vamos a ver, yo estaba estudiando cuando el Corona de Aragón, yo estaba estudiando en Zaragoza. Yo fui a verlo al otro día del incendio. Ahí se comentaba que había sido Graco. O sea, ¿Graco? Sí, el Graco había sido... Siempre, perdóname, siempre las víctimas de ese incendio siempre sostuvieron que había sido un ataque de alguien, no sabían de quién. Usted dice que se comentaba que era Graco. Sí, o sea, yo me acuerdo, pues las primeras noticias era, pues había bajo la cafetería del mismo hotel que estaban haciendo churros, se incendió la sartén y aquello, pero bueno, claro, había cosas muy curiosas, o sea, por ejemplo, los bomberos en Zaragoza solo podían acceder hasta una quinta planta. Los coches de bomberos en aquel momento en Zaragoza solamente podían, Zaragoza estaba huyendo en aquel momento, era una ciudad muy próspera, o sea, que luego al final pues ha crecido mucho, en fin, pero tenían infraestructuras, o sea, solamente podían llegar a una quinta planta. El Hotel Corona de Aragón tenía 10 o 11, me parece, y estaba lleno porque al otro día era cuando se iban a dar los títulos en la Academia General Militar y demás. Bueno, me he ido a otro lado. Dentro del esquema de la cesta también veo yo, pues tanto en la Urlimbre como en las líneas que usted decía, a mí se me ocurre lo de, en un momento dado, lo del consenso, lo de las dos Españas, de las también hay, que serviría también, el consenso que hubo, y luego los huecos que quedan en la Urlimbre, o sea, que ha actuado también como lenitivo en un momento dado para dormir conciencias. La Constitución, o sea, estamos hablando del 78, estamos en el 2009, y cómo estas clases que en un momento dado luchaban por algo o pretendían algo, se ha dado ya por supuesto que eso está hecho ahí, nos sirve por comodidad para ciertas cosas, pero que ha impedido el luchar para mejorar ciertas cosas. Y luego también lo inamovible de la Constitución, o sea, se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo quién va a ser el próximo rey de España. No va a ser reina, al parecer. O sea, todas estas cosas también, todo se queda ahí metido en el mismo cajón y se escapa. O sea, sirve para patatas, pero luego para lo fino se escapa. Es muy difícil tocar la Constitución cuando nos llevan machacando 20 años diciendo que el que la mueva es un terrorista. Porque era precisamente los terroristas los que querían modificar. Entonces, por todos los medios de comunicación, todos los políticos, nos llevan machacando 20 años con que eso no se puede tocar. Y no lo van a tocar ni por Leonor, efectivamente. Ni por Leonor lo van a tocar. Son tantas las cuestiones que trata en su... y todas están más o menos relacionadas. Es decir, es verdad que ha servido el mercado pletórico, la democracia y las ideologías fundamentalistas de mercado y democráticas surgidas de ellas para adocenar o alienar, yo no sé tampoco hasta qué punto. Y se demuestra en esto que le decía Iván, ¿no? De que las clases medias pues, tampoco parecen dispuestas en principio a mover los brazos, ¿no? Entonces es verdad que es una situación que no es apocalíptica, pero tampoco es tranquila. Es una situación de degeneración progresiva.
y habrá que poner, si queremos evitarlo, en movimiento otras fuerzas contrarias. Y la cuestión es cómo, quiénes, cuándo, cómo. Siguiendo un poco lo que estaba diciendo Juan, vamos, una de las cosas que yo creo has planteado muy interesantes para responder a esto que estaba diciendo Juan es precisamente el desplazamiento, la transformación de la lucha la divergencia virtual en divergencia efectiva, cómo se ha transformado esa situación, ¿no? Entonces, ahí me parece que, y siguiendo el propio despliegue que has hecho conceptual, esa transformación procede quizás del núcleo que dices que se ha mantenido intacto, ¿no? Es decir, ese propio núcleo, Gustavo lo ha apuntado alguna vez, ¿no? Que lo ha dicho en el 86, ¿no? Que precisamente se ha sustituido digamos la lucha autonómica, digamos, la lucha por los estatutos, etcétera, para neutralizar el efecto, la influencia de España del Partido Comunista, ¿no? Sí. El Partido Comunista se le ha roto precisamente. Efectivamente, esa es la mención que hacía a las dos Españas. Efectivamente, en el proceso constituyente, y lo sabemos porque hemos hablado con padres de la patria, del tipo de José Manuel Otero Novas y otros, ¿no? Se pretendía, sobre todo, que no se volviera a repetir la guerra civil, que no se volviera a repetir lo de las dos Españas. Y entonces se inventaron esto de las 17. Las 17 Españas. División de la clase que estaba canalizada desde el punto de vista de sus divergencias por el Partido Comunista. El Partido Comunista fue el gran perdedor de la transición. Le hicieron una ley electoral para que siempre fueran muy poquitos en el Parlamento, y esos sitios que dejaban los comunistas era para los nacionalistas, Y efectivamente, de esos... ¿Vas bien esto? Quiero decir que yo creo que se puede precisar milimétricamente, como acabas de decir, ese proceso. Es decir, cómo procede del núcleo, de dónde proceda, pero que tienes ahí elementos para saber de dónde procede eso. Es decir, de dónde procede el artífice de esa situación en la que se eliminó, digamos, se neutralizó los efectos de la influencia del Partido Comunista para reconvertirla, para disolver esa influencia y mediante la recuperación, digamos, de la lucha autonómica, el autonomismo, el regionalismo decimonónico que se convierte en nacionalismo, tendrá sin medir mucho las consecuencias, porque después, a fuerza de liquidar al Partido Comunista, resulta que tienes delante pues, algo que es peor. Bueno, que es peor. En el supuesto que el Partido Comunista fuese malo. Eso está por ver. Que está por ver las consecuencias. Pues a lo mejor, precisamente, después de 80 años, lo mismo si hubiese metido Frente Popular, una cosa hubiese sido otra completamente distinta, si un satélite de la Unión Soviética no hubiese supuesto. Esto son cosas, hipótesis que no se pueden decir. O sea, que se puede apuntar más o menos, pero dice, bueno, y si hubiese sido en lugar de meterse con un satélite de la OTAN, se hubiese metido como satélite. Yo recuerdo una novela de Vizcaíno Casas que decía, si los rojos hubieran ganado la guerra, ¿no? ¿Recuerdas? Una novela de Vizcaíno Casas. Planteaba esto, como si España fuera un país de la Europa del Este. Claro, pues bueno, y a lo mejor sí, podría sacrificar otras muchas cosas, pero por lo menos la unidad del país se mantendría. Sí, no sé, haciendo hipótesis, por supuesto, absurdas. Claro, el problema que yo creo que tenemos es que la autaxia, Gustavo Bueno, este libro dice que no encuentra una manera objetiva de medirla, a no ser que sea por el tiempo, por la duración, ¿no? Entonces, cuando ya resulta que ha cumplido 30 años la Constitución, pasa bastante, ¿no? No debe ser tan distáxica a lo mejor, ¿eh? Pero sí que ha contribuido a aflojar en la trama del... 30 años es poco para una escala secular, efectivamente. Bueno, Franco fueron 40, ¿no? 50, pero que si nos ponemos a analizar los periodos vigentes, de constituciones vigentes, es uno de los más largos de los 200 años que lleva la nación política. Es un segundo. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Suscribo las palabras de Pedro en cuanto a que has demostrado cómo la metodología del materialismo filosófico da para poder analizar
la transición y hasta el momento presente con esas dificultades que tú mismo, precisamente por la cantidad de variables que supone poner todo en juego, nos hace también tener la precaución de no poder agotar nunca la realidad, pero efectivamente ha sido toda una demostración de cómo esa metodología pues, es fértil. Y precisamente en este contexto en el que has presentado la intocabilidad de la Constitución española como uno de los principios de la ideología que impera actualmente, ¿cómo interpretas el surgimiento de nuevos partidos políticos como Unión, Progreso y Democracia o Ciudadanos que han salido precisamente a la palestra con la idea de que es necesaria la modificación de la Constitución? O por ejemplo, si te parece, por la pregunta de Iván, del conservadurismo o la falta de movilidad de las clases medias, si te parece que estos crímenes que están teniendo lugar últimamente, que están provocando cierto movimiento social, como el caso Marilu o el caso de esta niña de Sevilla, en los que los padres han sido capaces de llegar hasta la Moncloa y presentar objeciones a la Constitución española en la medida en que no se recoge, pues no se atreven con la pena de muerte, pero sí por lo menos llega a las tertulias políticas el sí, la cadena perpetua, si la constitucional, etc. Quiero decir, como fenómenos que pueden a lo mejor diluirse la creación de estos partidos o estos movimientos, o como fenómenos que tienen consistencia, ¿cómo lo interpretarías? Pues verás, yo creo que esto vuelve a tener conexión con lo que decíamos de las clases medias y también con el tema del poder. Es verdad que se ha manifestado gente pidiendo no la pena de muerte, no se han atrevido, efectivamente, sino y esa es otra de las consecuencias, que se pueden... Había pena de muerte en el anterior régimen y en este no, es otra de las consecuencias de la Constitución. Pero ya dije que no iba a hablar de todos los detalles, pero esto... Esto es también, claro. Entonces eso es el problema que toca ahora a Tilana, que no había sido tocado en la conferencia. El problema es que otra vez es la potencia de que tenga la clase media, ¿no? Como decíamos, ese concepto tan ambiguo, tan confuso, porque claro, una cosa es un PID, como tú decías, y otra cosa Ciudadanos, y ambos representan a la clase media, ¿no? Digamos, representan, y son muy distintos, aunque coinciden en eso de modificar la Constitución. También dentro del Partido Popular, voces como Alejo Vidal Quadras o el mismo Santiago Abascal han abogado por este tema de la reforma constitucional. La cuestión es que son personas que tampoco tienen puestos dominantes en su partido y Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos pues son muy poco representativos. Tienen ahí pues un diputado, no sé qué, o tres, ¿no? Sí. Tres en el Parlamento. Entonces, estos son poco representativos a la hora de forzar al concilio ecuménico. Hace falta, yo creo que algo más, que 3 diputados seguramente. Hace falta... pues... Es que vamos a ver, yo estoy muy desconfiado ante esto del poder de las clases medias o de los movimientos civiles. ¿Por qué estoy desconfiado? Por mi experiencia vital también, no por algo ya que se derive de las coordenadas teóricas de la conferencia. Yo he participado en huelgas generales, que no eran ninguna broma, y una manifestación de manos alzadas blancas es una broma al lado de la huelga general. Y la huelga general no ha servido absolutamente para nada, para mover al gobierno ni un ápice de sus posturas. Pues si una huelga general en la que hay palos, hay cierres, y se tiran 24 horas, el país paralizado, eso no sirve para nada, pues una manifestación de manos blancas tampoco lo veo que pueda servir, ¿sabes? O sea, igual es exceso de desconfianza por mi parte, ¿no? Realmente si algo puede surgir tiene que ser de esas clases medias, no puede surgir de otro lado. Pero yo de momento no veo ese poder
es lo que vuelvo a repetir. De momento, aunque lo valoro positivamente, que haya ese tipo de grupos y que dentro del Partido Popular también pues haya personas como Alejo Vidal Cuadras o Santiago Abascal, por supuesto, pero de momento me parece muy lejos de sus objetivos. Una última intervención, Alfonso. Sí, la última. Algo que se come o se digiere, se desgluce, se digiere y pasa a formar parte ya del cuerpo, pasa los compuestos correspondientes, pasan a la sangre, los correspondientes a la orina y los correspondientes a donde sea. Todo eso pasa con el tiempo. Cuando una cosa, hay cosas que pasan y que al cabo de 30 años están ya deglutidas, digeridas, y no sirven casi para nada. Esto es un pequeño inciso con respecto, por ejemplo, a lo del Hotel Corona de Aragón. Yo no sé de qué puede servir ahora, en que ya el hecho está deglutido, digerido y forma parte de la masa muscular y de la sangre, y es que se averigua nada. Lo único que se sacó en plan del Hotel Corona de Aragón. Hombre, sirve, por ejemplo, para que las víctimas sean reconocidas como víctimas del terrorismo, que lo llevan pidiendo muchos años, por ejemplo, y sirve para saber lo que pasó realmente, para la historia. Sí, sirve para... los que no lo sabían fueron los que lo vivieron, ustedes. Sí, pero ustedes no sabían lo que pasaba allí. Pero ahora, 30 años después, podemos empezar a vislumbrarlo. Sí. Que es el problema del que tenemos en el presente, que hoy a nosotros nos ha pasado el 11M y no sabemos lo que ha pasado. Sí, y a lo mejor dentro de 30 años lo sabemos. Pero que es una cuestión testimonial y arqueológica. Lo único positivo que pasó del Corona de Aragón es que, aunque existía dentro de la legislación, no era obligatorio tener escalera de evacuación de incendios en los edificios, y a raíz de aquello se obligó a todos los edificios a tener escalera de evacuación. Es casi lo único práctico que sacó. Lo que pueda salir ahora, que son víctimas del terrorismo, pues evidentemente, además de que seguramente es así, lo que está claro es que hubo una chorizada de por medio tremenda. Una cantidad de golfos que mintieron a la sociedad española, en general, quienes estuvieran en aquellos momentos, aquel señor que dijo que era consecuencia de la sartén, y se dio por seguro y por hecho, un señor que es gobernador civil de no sé dónde, y de toda España dice sí, buena, y a ese señor que nos mintió a todos, y que es un golfo, ¿qué se le hace? Pues hasta ahora que ya está todo deglutido. Ha prescrito. Pero no ha prescrito para la historia, digamos, y para saber realmente lo que pasó allí. Es decir, cuando ya pertenece al pasado es cuando se puede saber lo que pasó. Es lo que digo el 11M también, ¿no? Cuando pasen igual 30 años tenemos todas las claves del 11M. Ahora de momento pues falta casi todo el dibujo. Aunque podemos trazar, son punteados así, pero nos la jugamos. Eso es verdad, porque queda neutralizado políticamente, digamos, si los dragones frente pues quizás. Claro. Deja de pertenecer al terreno de la clase política y se convierte en el terreno de la historia. No, y tiene hasta tintes casi cómicos, porque es lo del chiste aquel en catalán, que lo dejan juzgado. Usted, pues, ¿qué mató a un judío? ¿Y por qué lo mató usted? Dice, porque se mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso fue hace 2000 años. Dice, sí, pero es que yo me enteré ayer. Bueno. Vamos a darnos unas platitas para saber de nosotros. Anda, sé que a lo mejor no están metidas. Nos falta otra cosa porque no hemos conseguido. Ahora,